Brochado. Les pido que si hay algún tipo de problema que no se escucha bien o no se ve bien, ya sea la presentación o cuando ponga algún video, me avisan. Los videos, como tienen música y ninguna indicación, los voy a pasar sin sonido. Ok, profe. Bien, ¿se ve la presentación? Sí, sí. Bueno, Sí, perfecto. Vamos a hablar hoy del tema de brochado. O sea, ¿qué es el brochado? Es una forma de maquinado por arranque de viruta. Eh, ¿Qué características particulares tiene? Que se usa una máquina especial que se llama brochadora y se usa una herramienta especial que se llama brocha. Eh, ¿Qué características tiene esto? Bueno, la usamos cuando tenemos superficies que son bastante irregulares, que requieren una gran calidad de terminación y un gran control dimensional. Entonces nosotros en una sola pasada con esa herramienta podemos llegar a la forma que nosotros queremos, cumpliendo esto que no es poco, ¿no? Una muy buena terminación superficial, muy buen control dimensional de lo que estamos haciendo. O sea que ese sector de esa pieza no lo tocamos más. Se usa para interiores, se usa para exteriores. A ver, vamos a ir avanzando. Entonces, vamos a modificar el perfil interno, como dice la presentación, ya sea interior o exterior. Brochadora la máquina, brocha la herramienta, y según cómo sea la disposición de la herramienta, pueden ser máquinas horizontales o máquinas verticales. Las herramientas pueden llegar a ser largas, digamos, pueden tener gran dimensión, y ahí en función de qué es lo que se esté haciendo, se ve si se utiliza una brocha, dos brochas, tres brochas o una grande en otro tipo de máquinas, según la potencia requerida para esa operación en función de las piezas que tenemos que hacer. Yo le estoy dando las particularidades de una herramienta que no es flexible, ¿se entiende? Si voy a hacer un perfil, no sé, un alojamiento helicoidal interior de una pieza, esa brocha va a servir exactamente para esas dimensiones. Si tengo que hacer algo un poco más grande o un poco más chico, necesito otra brocha. Por eso le digo que no es flexible. Está hecho solamente para cubrir ese tipo de operación. Algunos ejemplos que podemos ver. Bueno, podemos hacer brochados interiores, podemos hacer brochados exteriores. Las piezas, las brochas, generalmente las interiores son piezas de revolución, donde nosotros vamos a ir aumentando el diámetro incrementalmente, algo que vamos a tener calculado con los primeros dientes, que son los dientes de desbaste, dientes de corte y terminación que tiene esa brocha, y al final tiene unos dientes de calibración o dientes de alezado. Entonces podemos hacer brochados interiores, acá hay algunas de las formas que se pueden brochar, ¿no? Imagínense hacer esto con otro tipo de máquina, en una parte interior, en una longitud, eh, la que necesite la pieza. Es bastante complejo. Esto sale de Profe, una forma una pasada. Sí, pregunta. ¿Eso viene con un agujero previo o el sí, sí, brochador sí, hace un sí. Iba, agujero? iba justo a eso. Ah, Cuando perdón. voy a hacer un brochado interior, yo tengo que enhebrar la brocha. Entonces sí o sí requiere de un agujero previo. Si no, no lo podría hacer. Cuando es un exterior, obviamente no, porque puedo agarrar la pieza y hacer este tipo de perfiles, ¿no? De forma exterior. Pero si es interior, requiere un agujero previo, de la medida más próxima a la medida final, siempre que lo podamos centrar bien, etcétera, etcétera. Bueno, algunas aplicaciones de lo que es el brochado, ¿no? Podemos ver todo tipo de herramientas de alojamientos, fijaciones, hexágonos, cuadrados, mmm, todos estos tipos de fijaciones, ¿no? Que hay tipo Pitman para hermanar piezas con piezas. Ahora, cuando yo estoy pasando, por ejemplo, una brocha interior, cañones de armas, ¿no? Todos estos ejemplos que ven acá se hacen con brocha. Cuando estoy pasando una brocha interior por una pieza, aparte de darle el movimiento que puede ser de tracción o compresión, yo realizando un pequeño giro de la brocha en sí, puedo armar este tipo de helicoidales. ¿Ven?
como los que están acá. Entonces es algo que se usa bastante, obviamente cuando tengo repetición de piezas que ameriten, ¿no? Poner una máquina especial para hacer este tipo de desarrollo. Ejemplo de una brocha horizontal. ¿Cómo actúa acá? Bueno, acá se pone un tope, un alojamiento, un dispositivo donde vaya a estar la pieza, se enhebra la brocha, la pieza previamente tiene un agujero, se enhebra la brocha y un brazo, un cabezal, perdón, un cabezal hidráulico que sujeta la punta de la brocha, tracciona y la brocha pasa de punta a punta por la pieza y listo. Y la pieza quedó terminada. Generalmente las horizontales se usan a tracción. Ocupan bastante lugar, como ven, ¿no? Y eso es un problema. Eso es un problema, el tema del espacio. También se usan brochas verticales. Generalmente, y digo generalmente y creo que modifiqué la punta y lo puse bastante grande porque no es siempre así. Vamos a tener brochas que sean más cortas para exteriores en máquinas relativamente chicas, ¿no? Como esta. Pero podemos tener máquinas de otra dimensión y otro porte, verticales importantes, eh, que inclusive pueden trabajar con brochas bastante largas y trabajar a compresión. Cuando yo tengo brochas largas, generalmente trabajo en brochas horizontales porque voy a trabajar a tracción, y cuando mi brocha es corta tengo máquinas verticales porque voy a trabajar a tracción. Sin embargo, hay máquinas, les voy a mostrar un video de un porte bastante importante donde la persona queda con la mesa a su altura de trabajo y después la brocha sigue pasando lo que es el piso, todo el dispositivo de la máquina y la vuelven a subir. Les recuerdo a todos que todos esos videos están en el Drive junto con el apunte. Entonces, cuando yo voy a tener brochas que son largas, que tienen gran longitud, generalmente voy a utilizar un brochado de tracción. ¿Por qué? ¿Por qué uso tracción cuando tengo una pieza esbelta y no uso compresión? O trato de no usarla. Para evitar el pandeo de la herramienta. Claro, pandeo, rotura, las tensiones, perfecto. Sí, sí, por eso. Ese tipo de preguntas, ¿ves? Son las que le vamos a hacer en el examen oral. Entonces, generalmente lo pongo de forma horizontal y lo tracciono. Necesito mucha menos rigidez de todo el resto del sistema, que me absorba todos los esfuerzos que voy a tener si tengo que comprimir, y esa brocha no se puede deformar. La brocha inclusive va a tener otras dimensiones, porque yo tengo que dimensionar una brocha de ese tipo a compresión, va a ser una brocha que va a tener dimensiones estructurales. Después vemos el tema de los dientes, ¿no? Que soporten esos esfuerzos. Entonces, cuando tengo recorridos cortos, y generalmente lo trabajo por compresión, que voy más rápido, es más simple, y la máquina está en forma vertical. Esto no es excluyente, es generalmente. Por eso, dentro de los videos que hay, van a ver ejemplos de que no se condicen con esto que estoy diciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la pieza con un agujero previo, ¿no? Tengo la pieza con un agujero previo. Bien. Se enhebra la brocha, tengo un dispositivo de sujeción de la pieza, tengo el agujero previamente hecho, se enhebra la brocha en ese agujero, un cabezal hidráulico sujeta la brocha, empieza a traccionar y va a hacer esto, la brocha va a ir pasando diente por diente. Obviamente, la primera medida que va a tener la brocha va a ser la más chica de todos, y de ahí yo voy a hacer un incremento progresivo con una progresión aritmética. O sea que lo que va a sacar cada diente es constante. O sea, si yo tengo un diámetro, no sé, H, y el primer diámetro tiene un diámetro H más el filo, y le saco, por ejemplo, 5 centésimas al final cuando estoy calibrando, o le saco, no sé, 2 décimas, 3 décimas, 5 décimas con los primeros dientes de desbaste, el diente que viene atrás va a sacar lo mismo.
Y eso se va a ir repitiendo dentro de la brocha en sí, que es larga y va a tener primero una zona que es de desbaste, donde yo voy a tener los dientes con determinada inclinación y más separación. Más separación, ¿por qué? Porque como voy a tener más esfuerzo de corte específico, necesito que el diente sea más esbelto, más mecánicamente resistente a los esfuerzos que yo voy a tener. Y la viruta me va a quedar alojada entre diente y diente. Generalmente no es que corta un diente y después corta otro diente. Están los más cerca posible, diente por diente, según como lo hayamos diseñado, y vamos a ver ahora después en otros slides más adelante que van cortando varios dientes al mismo tiempo. Entonces, de esa forma yo le voy dando la forma final requerida. Bueno, ya le dije lo de la progresión aritmética. El acabado es muy, pero muy fino. ¿Por qué? Porque primero tengo dientes de baste que están más separados y después tengo dientes de calibración donde el coeficiente ese incremental no va a ser el mismo, la forma del diente también es distinta y después tengo al final una parte de calibración o alisado. Entonces ahí me queda perfecta la pieza. Y algo más que les había dicho antes es que si yo le doy un movimiento de rotación aparte de la tracción que tengo, yo le doy un movimiento de rotación axialmente a la herramienta, puedo generar el helicoidal como los que le mostré arriba. En este ejemplo que está acá, esto sería un brochado exterior en una máquina vertical. Entonces, nosotros vamos a tener que A, que sería esta pieza que está acá, es la brocha, que va a estar empujada por una fuerza F y va a estar guiada por esta parte que acá se llama C. La pieza sería B y está apoyada sobre una mesa con los elementos de sujeción correspondientes, ¿no? Con todo lo que estoy moviendo. Esto es un esquema. Estas máquinas se usan para algo muy específico y muy seriado. Entonces, como le digo, que no son máquinas que tengan flexibilidad de fabricación. Una brochadora me va a servir para brochar distintos tipos de cosas, pero las brochas las voy a tener que ir cambiando y depende el esfuerzo que tenga que hacer, qué tipo de máquina voy a usar. Obviamente no la voy a tener en un taller de mantenimiento, se hace para algo muy, pero muy específico. Las brochas pueden ser de una pieza de cuerpo entero, se diseñan especialmente. Hace muchos años se da un trabajo práctico de diseño de una brocha en tecnología de fabricación que no es muy simple, pero que a mi forma de ver no está dentro del 95% de las cosas que puedan hacer ustedes en la industria, salvo que vayan a trabajar a una empresa que fabrica brochas. Si necesitan una brocha para una operación, ya saben a qué medida tienen que llegar, pueden calcular perfectamente lo que son sus esfuerzos de corte, la potencia, etcétera, etcétera, y con determinados datos, cuando vas a cotizar, le decís necesito una brocha para hacer esto y que la diseñen ellos, y tendrás varias cotizaciones y compras la que mejor cuadre con los elementos que vos tenés. ¿Consultas hasta acá? No, profe. Bien. No, profe. Cualquier cosa abre el micrófono y me preguntan. ¿Y qué ventajas tiene? Bueno, imagínense esas formas finales. Obviamente, si yo tengo esa forma final y tengo que cumplir con todo eso, pasar una herramienta y que me lo deje así es mágico. Ahora no me pongan en el parcial, es mágico. ¿Por qué? Y porque voy a ahorrar muchísimo tiempo. La tengo en la posición que quiero, la pieza, en una pasada la termino. Yo les aseguro que tiene una confiabilidad de proceso. Cuando nosotros hablamos de procesos sólidos y confiables, lo que nosotros estamos buscando es que nuestra producción fluya, que no tengamos que controlar básicamente nada o lo menos posible. Por eso le hablaba de los dispositivos cuando hablábamos del TP tipo Poca-Yo, que esto se controlaba así uno cada tanto. Obviamente tienen un desgaste y en la medida que con esos dispositivos también vas viendo qué desgaste tienen las herramientas porque vas viendo a qué medida va quedando y ya te das una idea de cantidad de piezas, horas de uso, para saber cambiarla antes de que me empiecen a salir piezas mal.
La calidad superficial. Hay muchas veces que cuando uno hace determinados tipos de alojamiento en piezas mecánicas, por ejemplo, hay algunos semiejes que tienen bujes clavados, determinadas parrillas, vos necesitas una tolerancia superficial muy, pero muy grande. ¿Por qué? Y porque el que diseñó el buje que va clavado ahí, lo diseñó exactamente para que tenga una medida que con determinada presión, con determinado clavado, va a soportar determinado esfuerzo, siempre y cuando la superficie de contacto sea la que se diseñó. Por ejemplo, en algo que tenga de forma oval. Eh, un segundo, discúlpeme, estoy dando clase. Te llamo en un rato. Bueno, la maniobra es muy fácil, porque básicamente, ¿qué tiene que hacer el operario? Enhebrar la brocha y listo. En otros casos, ni siquiera eso. Vos tenés un dispositivo y ponés la pieza en el dispositivo que está, que tiene una sola posición, o sea que no te puedes equivocar con lo que estás haciendo, listo, y mandás a operar la máquina y chau, es hidráulico eso. Lleva la brocha, saca la brocha y listo. Entonces no necesitas una gran capacitación, no es un proceso de fabricación por arranque de viruta que sea complejo en sí. El tema está en la ingeniería previa, de diseñar bien la herramienta y diseñar bien los dispositivos para saber qué es lo que voy a hacer, pero después cuando lo vean funcionar van a ver que son bastante sencillos. Bueno, la brocha en sí, más o menos le dije, ¿no? Yo voy a tener un mango de sujeción, una parte guía que es la que va a entrar en el agujero que tengo previamente hecho. Esta puede tener esta forma u otra, pero básicamente lo que va a tener es algo como para que las mordazas de mi carro lo puedan agarrar, y en este caso voy a traccionar, ¿no? O puede tener el agujero guía también y lo puedo agarrar. Si esto estuviese acá, si voy a comprimir, puedo usar una brocha de estas también, pero en forma vertical como para comprimir. Los primeros dientes son de desbaste. Después voy a tener dientes de acabado, donde voy a tener otro coeficiente incremental que voy sacando con esos dientes de acabado en sí, y a eso lo podemos llamar tramo de corte. Y después tengo dientes de calibración, ¿no? Y una guía y el extremo final de lo que es la herramienta en sí. Esta sería la pieza. ¿Se ve mi cursor? A ver si lo puedo cambiar. Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, bien, vamos a ver si, porque después con el láser por ahí no quiere pasar. Esta sería la pieza, que está dibujada obviamente en corte. Es una pieza de revolución. Algún tipo de apoyo, dispositivo de sujeción que va a tener. El agujero que es de guía, acá hay un cono para que sea autocentrante, para que vaya en esta parte. Después voy a tener un cuerpo de la máquina, el cabezal que me va a agarrar ese soporte y va a ser pasar la brocha a tracción. Con los primeros dientes, que van a ser los de corte, fíjense la forma que tienen los dientes de corte. Bueno, eso ya lo han visto también, cantidad de dientes según tipo de material. Lo que les digo que son, uno va a hacer la brocha lo más corta posible, pero manteniendo esto. O sea, y ahí, bueno, hay una relación de compromiso entre cómo hago el diente y cuánto quiero sacar y cuánto va a medir mi brocha en sí. Obviamente, cuanto más corta sea, mejor, porque terminamos más rápido, sale más barato, etcétera. Siempre y cuando mantenga una estabilidad, la suficiente cantidad de tiempo como para amortizar el costo en función de la cantidad de piezas que vamos a tener. En estos procesos se usa, los esfuerzos son grandes, se usa, bueno, el término de decir mucha potencia no está bien, porque respecto a qué, pero digamos que necesitan sí o sí mucha lubricación y depende de los esfuerzos, con determinado tipo de aceites cada vez más pesados. Más que un problema de refrigeración, acá el problema es de lubricación, para bajar los esfuerzos de contacto entre el material que estamos cortando. Y también sirve a medida que va pasando la brocha en sí, las partes que vamos lubricando para poder sacar toda la viruta que nos va quedando en el medio. O sea, acá entra el primer diente y cuando ese diente empieza a cortar, bueno, la viruta va a ir quedando entre el segundo diente que también va a estar cortando, el tercero y el cuarto y así. Bueno, se enojó.
Bueno, entonces, ¿cómo trabajan estos dientes? Tenemos una medida de diente, por ejemplo, H, la primera medida que pasa y determinamos decimos, bueno, vamos a tener un incremento radial. Bien. ¿De cuánto va a ser? De E, una medida determinada, E. Bien. Entonces el diente que viene atrás va a tener esta medida H más E. El otro que venga atrás de este va a ser H más 2C, H más 3C, etcétera, etcétera. Y así para atrás en el tramo que estemos haciendo nosotros. O sea, tiene un incremento diametral que es progresivo en una serie aritmética. Si pueden ver la figura que está puesto acá, van a ver que este diente está cortando, también este diente, también este diente, también este diente, y así, en función del largo que tenga y la disposición que yo tenga de distancia entre los dientes, van a ser los dientes que van a estar cortando en sí. Y eso me va a servir después también para poder hacer un cálculo de potencia. Y en función de la medida de esos dientes, yo voy a poder sacar qué largo va a tener esa brocha en sí, cuál va a ser el paso, ¿no? En función de la longitud activa de la brocha, o sea, cuánto esté cortando la brocha en el momento de máxima prestación. Bueno, y con eso, ¿qué puedo calcular? Nosotros sabíamos que cuando vamos a calcular, por ejemplo, una fuerza de corte, vamos a ir primero a la resistencia específica de corte del material. Bien. Después tenemos que ver cuántos dientes activamente están cortando. En qué perímetro van a estar contando eso y cuál es el incremento radial que le estoy dando. En función de eso yo puedo sacar la fuerza del corte. Y si hago la fuerza de corte por la velocidad en que eso está cortando, voy a tener la potencia de corte. Esto con lo que ya venimos explicando se superentiende, ¿no? Sí, sí. Lo único que ese slide no está en la presentación que está en el Drive. Perdón, no escuché, discúlpame. No, que el slide ese no está en la presentación que está en el Drive. No, porque le agregué un par de filminas más y lo voy a subir. A veces ya hago algunos cambios, porque me pareció importante ponerle esto que antes no estaba. Y hay uno más, van a ver la forma de un cabezal, que esto es el brochado radial, que antes lo explicaba directamente con un video y podía hacer algún dibujo, y me parece mejor dejarle ahora literalmente que puedan ver de lo que estoy hablando. Bueno, y entonces ya vimos que hay hay brochas, brochadoras, verticales y horizontales, para interiores y para exteriores. Ahora, también hay unos cabezales de brochado. ¿Qué función puede poner este cabezal? Y yo lo puedo poner en un centro de mecanizado, lo puedo poner en un torno. Vertical, horizontal. ¿Y para qué me puede servir esto? Y yo puedo hacer brochas interiores o exteriores. Bien, solamente con el cabezal. Sí, ¿y cuál va a ser el principio de funcionamiento? Bueno, depende si es para interior o si es para exterior. ¿Cómo va a ser el dispositivo? Obviamente hay cabezales brochadores para interiores y cabezales brochadores para exteriores. Y cada brocha va a ser distinta en función de cómo yo voy a querer que tenga mi perfil. ¿Cuál va a ser el perfil final? ¿Y qué principio de funcionamiento tiene esto? Bueno, hay una desviación de 1 grado entre lo que es el eje y lo que es la posición de la brocha. Entonces, cuando yo ponga este material a trabajar, imagínense que estoy en un torno y esto lo puedo poner en un cabezal que avance sobre el plato donde tengo una pieza girando. Esto no está girando, es estático. Cuando haga contacto mi brocha con la pieza,
Esto lo que va a originar este grado de diferencia es un movimiento de oscilación. Convengamos que si voy a la velocidad angular relativa entre las dos piezas va a ser la misma. ¿Se entiende eso? Esto gira, yo vengo girando a determinada velocidad con la pieza del torno, si no, con el video lo van a entender. Esto va a empezar a girar y esto va a oscilar. Porque si no tuviese la misma velocidad relativa, yo siempre lo que haría sería un diámetro, básicamente, como si hiciese un agujero con una mecha. No le podría dar otro tipo de forma si esto no oscila. En cambio, si equilibro las velocidades relativas y solamente tengo un esfuerzo en este eje para el lado de donde está la brocha aplicada sobre la parte de la pieza, me va a copiar la forma que tengan las aristas del perfil que yo tenga mi brocha para cabezales. O sea, la brocha que tenga puesta en ese cabezal, que es un cabezal de brochado específico, ¿no? Bueno, les voy a poner unos videos porque me parece que con el video se ve mejor que esto. Se entiende, perdón, no es que se vea mejor. A ver, vamos al principio. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Sí, Vamos. se ve. Le voy a sacar el volumen porque no tiene mucho sentido. Lo dice básicamente nada. Acá estamos viendo una máquina vertical, ¿no? Con una brocha vertical. Fíjense que es esbelta la brocha en sí y todo el sistema de guía que tiene para compensar ese tipo de movimiento. El operario pone la pieza en un dispositivo y se acciona la brocha en sí. Fíjense cómo va trabajando, cuál es el sistema que tiene de lubricación, a qué velocidad va. Fíjense que la forma de los dientes que tiene se incrementan radialmente, van copiando una forma determinada que va a ser la forma que tiene esa pieza final interior, con una perfecta calibración. A ver. Una muestra la pieza ahí, la máquina sube, la sujeta al cabezal, levanta y va al nuevo procedimiento. Otra pieza. Se los adelanto para que no se aburran, los pueden ver completos del Drive, si quieren lo pasan un par de veces. ¿Cómo está trabajando esa brocha ahí? Con compresión. Es una vertical, pero está traccionando, claro. Es una vertical, pero está traccionando. Bien. Obviamente necesitas algo de guía y el apoyo. Uy, sigo compartiendo, ¿no? Sí. Me parece que la que puse. No. Bien, ¿se ve el segundo video? Sí, sí. Bien. Otro tipo de brochadora. Horizontal. También la brocha es bastante esbelta. Fíjense que es una brocha larga. Y la terminación que tiene. Eso en una sola pasada, ampliamente repetitivo. Bueno, ahora otra pieza
Brochado también exterior. Fíjense que la forma de la brocha es distinta. ¿Qué puede estar haciendo si tiene estos filos solamente de un lado? En un interior, Ranurado. en un chavetero, algo de eso, ¿no? Ranurado, perfecto. Ahí está. ¿No? Para un alojamiento. Y eso lo haces de una pasada y queda perfecto. Vamos a dejar esta para el final. Profe, ahí la pieza se sujeta por la tracción No, de la no, no, brocha no. o... No, no, no. Tiene un dispositivo. La brocha no, no la sujeta a la pieza, ¿eh? Ah, ok, ok. No, no. Guía, calibra. Fíjate que tiene, la punta tiene como un mango y de ahí agarra, ¿no? La otra parte de la máquina. Acá está usando algo grande. La viscosidad de la lubricación, ¿no? Cuando vimos en el chavetero era completamente distinto, pero esto tiene muchísimo más esfuerzo. Pueden ver el perfil, a ver si muestra bien la pieza. Un dispositivo de guía, obviamente lo último que querés es que se deterioren los filos, ¿no? ¿Se pueden reafilar? Sí. Las que tienen placas se pueden cambiar también. ¿Cuántas veces la puedes reafilar? Y vas perdiendo dientes de la parte de atrás, ¿viste? Los de calibración. Puedes ir tirando los filos y reafilando más. No mucho, después la descartás y listo. No, ninguna más. Y este. Bien, este creo que es el más interesante. Ah, bien, dije. Bueno, acá lo que va a hacer es un exterior. ¿Ven el movimiento de oscilación? El exterior va a ser para este tipo de perfil y el interior, si no me veo mal, es un hexágono, ¿no? Bien. Creo que no tenía ningún tipo de explicación. A ver. Ah, no, está bien, encima está explicado. Ah. ¿Se escucha desde el audio o no, no? Sí, sí, profe. Lo voy a tratar de levantar, ¿no? Primero, Sí, se escucha bien, profe. obviamente, hay que agujerearla, si no, no funciona. Rigetti Meccanica provides free broach tables for broaching operations designed to obtain square and hexagonal cross sections and sockets for Torx wrenches. Once the pre-broach hole has been made, it is important to note there is no need for any further operation. Now the broach, which is in static position, is brought near the pre-broach hole of the cap, turning at between 500 and 1000 RPM. The rotation speed for correct broaching must be the same as the speed used for drilling holes with HSS bits. At the instant the broach comes into contact with the pre-broach hole, broaching starts. As can be seen, the two parts rotate at the same speed. The oscillating swinging movement that the broacher lends to the broach and the forward feed provided by the machine tool between 0.1 and 0.3 millimeters per revolution produce the desired hex shape. And now, let's look at the second example, which involves machining a surface to obtain a polygonal shape using the vertical broaching method. For this type of machining, we use a vertical work center. The Rigetti broacher, fitted with the broach and suitable adapter, is mounted on the tool holding fixture of the work center, while the workpiece to be broached is placed on the work center bench. The spindle of the work center is started up, and the broacher starts turning at between 500 and 1000 RPM.
At the instant it comes into contact with the workpiece, the broach stops rotating while the body of the broacher continues to turn. The oscillating swinging movement it lends to the broach and the vertical feed function performed by the machine tool produce the desired shape. Ahí se ve mucho mejor la oscilación del cabezal. Naturally, either of the two operations, meaning a polygonal shape in a blind or through hole, or an external polygonal shape, can be carried out by switching the machine tools as required on different types of steel, brass, Bueno, obviamente cuando vas a elegir una herramienta de estas, tenés tablas de referencia para saber qué necesitas, hasta qué medida puedes llegar, como todo, ¿no? Estos cabezales vienen preparados para ese tipo de cosas. En el vertical se vio mejor el movimiento oscilatorio, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, así ven, así nos vemos. Consultas. Era para que tengan este sistema de fabricación que se usa eventualmente. Fíjate que te puede resolver problemas bastante complejos, ¿no? De determinación de algo. Vas, pones una brocha intercambiable con el cabezal y listo. Y te olvidaste. Y va a salir muy bien. Eso, profe, del brochado ahí en un CNC, ¿se puede usar en cualquiera de esa herramienta? O sea, una torre que sea rotativa, ¿se puede poner ese tipo de herramienta y lo hace? ¿O tiene que ser el torno especial para eso? No, en cualquiera. En cualquiera. Hay que ver, bueno, qué tipo de cono, qué tipo de sujeción tiene. Habría que ver exactamente qué herramienta le corresponde para ese tipo de cabezal, ¿no? Claro, pero tiene su fórmula de potencia, todo, ¿no? Claro, sí, tal cual. Sí, tal cual. Puedes sacar, te van a decir, bueno, mirá, para este tipo de material y para esta medida puedes usar este cabezal con esta brocha, con esta composición química, bla, 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 según el material. Y si no, tenés que ir pasando a otro. Y sí, tenés rangos de potencia, sí, tal cual. Claro, está bien. No, perfecto. Bueno, muchachos, ¿cómo dice? Muchachos, señoritas, podría decir yo, para no decir lo mismo. Alumnos. ¿Alguna consulta más? Quedamos 29. Lo fui perdiendo, tenía que haber dado esto antes. Me parece bastante simple. Si tienen dudas, miren el video de vuelta y si no me preguntan. No hay problema. Perfecto, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. con el tema, lo último que les digo y lo libero a todos. Vayan haciendo entregas parciales, y vayan enviando dudas, por ejemplo, con el dispositivo que estuvimos viendo hoy. Hay otras cosas que se pueden hacer, pero está bueno que, listo, lo pensaron, lo propusieron, mándenlo, entonces nosotros, si no le damos la solución definitiva, por lo menos podemos darle alguna guía de por qué sí, por qué no. Y así pueden ir avanzando. Y no se frustren, porque esto es así. Vamos a decir, bueno, hice al principio determinadas operaciones, hice los cálculos de potencia, elegí esta herramienta, y ahora llego hasta acá y me doy cuenta que no, que por ahí puedo ir más rápido, que no necesito esta potencia. Bueno, es así. Van a ser ingenieros mecánicos, nosotros hacemos ese tipo de cosas. Cuando tomen práctica de hacer varios tipos de piezas con distintos tipos de materiales, distintos tipos de prestaciones, y bueno, ahí digamos que van ganando lo que es la experiencia, que es bajar ese coeficiente de incertidumbre con la cual decidimos nosotros. Pero por eso, no me acuerdo, creo que a vos, Santiago, te dije definir una velocidad de avance de la mesa y listo. Claro, sí. Pasa que yo pensé que era directamente por tabla, ¿no? Que ya me tenía que poner a buscar los insertos, por eso. Pero una velocidad aproximada
más o menos lo tenés. Tenés que tener una velocidad, fíjate que lo que te da al final, probá y mirá y decir, esto puede andar entre esto y esto, bueno, lo defino acá. Y después ves. Después Claro. nosotros te guiamos un poco más, pero yo quiero que hagan el ejercicio de decir, y bueno, tengo este valor, tengo este dato, tengo este otro, y vos tenés que decidir, por ahí en la oficina vas a estar vos solo. Y te van a estar mirando todos, ¿viste? Sí, tal cual. Y hay que decir rápido encima. No, a veces es preferible callar. Y esto, bueno, no sé cómo decirlo académicamente, pero a veces es preferible callar que dar una respuesta por ahí rápida, equivocada y corroborar lo que los demás están pensando de uno, que no es positivo, obviamente. Por lo menos lo tenés que pensar, nadie te puede aspirar a que lo digas ya. Sí que va a ser rápido, olvídate, te piden una cotización, no vas a estar un mes dando vuelta a ver cuánto sale porque ya se perdió. Todo te lo van a pedir para ayer, es así. Ahora hay un montón de herramientas donde vos te puedes fijar, podés ver catálogos online, podés buscar, ver un montón de cosas muy rápido. Tenés acceso, pero tenés que saber ir a dónde y tenés que saber qué es lo que estás buscando. Bueno, la idea más o menos es esa. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Y no es tan tarde, ¿eh? No, yo por lo menos no. Son casi las 11 menos 20, no es tan tarde. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Sí, Una sola consulta por ahí. dale. Ya se quiere ir y no la estoy dejando. No, yo me quedo, se quieren quedar. Nosotros en la pieza tenemos una ranura de descarga, ¿no? Para la rosca. Sí, tenés que tener. El fondo tiene una descarga. Sí, porque si no, ¿cómo haces? Claro, en el seleccionador de Zambic nos apareció una herramienta, una plaquita para roscado de varios puntos, digamos. Pero está bien, pero te da la salida de la herramienta para usar Esa eso. es mi duda, esa es mi duda. Bueno, No me estaría dando la salida. Bueno, por eso, ahí está, tendría que ver. No me sé el catálogo de memoria, por eso te pregunto. No, pero sí, o sea, midiendo la herramienta y midiendo la ranura no me da la... Y aparte tenés la medida de la herramienta, te vas a dar cuenta. Claro, por eso paso a una sola ranura, de una Sí, sola punta. y fíjate, no sé, a ver, no sé de memoria de qué diámetro estamos hablando, de qué descargan y cómo va la herramienta. Fíjate que vos tenés el largo de la herramienta, es muy probable que sí. Sí, está. No me acuerdo la descarga que tiene de memoria, porque son piezas genéricas, que hicieron, Claro, no son piezas reales. Sí, mi duda era esa, sí, Claro, porque, a ver, si no, ¿cómo haces? O no llegás a la medida final, claro. o te llevas puesto la pieza. Yo he puesto la rosca, Sí. claro. Bueno, el te llevas puesto tampoco es muy académico, va a quedar No. grabado igual. Digamos que vas a tener una interferencia Sí. entre tu pieza y tu herramienta. No va a quedar bien terminada. Son herramientas de una pasada y la rosca no llega a su medida. Perfecto. Está bien, gracias, profe. Bueno, mandalo, cuando es así, mandala. Me decís, mira, Sí, de tantas cosas se nos pasó eso. Por eso el tema, viste, que a veces va por. A ver, nosotros tratamos de estar lo más actualizado posible, dentro de lo que podemos. Con todos los errores que tenemos, nosotros le damos un abanico de cosas que son las que más se están usando ahora. No andamos mucho en lo que es el corte por vibración, lo que para mí va a ser la fabricación 4.0, que va a ser adición de materiales. Sí se va a seguir mecanizando porque hay determinadas cosas que no puedes hacer, por lo menos por ahora, por adición. Pero van a salir otras tecnologías que yo ni me las imagino y que seguramente van a usar, ustedes las van a usar en su madurez profesional, ¿no? O sea, ustedes la van a recibir y van a tener unos años de práctica y de experiencia, por ahí ni se dedican a la parte de mecanizado y por ahí sí. La idea es que conceptualmente tengan este ejercicio de evaluación de cosas, que es algo que va a ser común a lo que es todo el desarrollo profesional. Después, bueno, van a cambiar las condiciones, si cortan por vibración, por esto, por lo otro, pero van a tener conceptos claros de qué es lo que está pasando ahí adentro. Bueno, ustedes dirán,
Si no, los libero. Hasta la próxima. Una consulta, profesor. Van a estar las condiciones explícitamente escritas. Cuando entren a... Espero que se hayan podido matricular todos. Creo que matriculé a uno de ustedes ayer, me parece, que matriculé. Sí, la consulta. Sí, no, por el tema del parcial, yo llegué un poco más tarde, no me di cuenta que estaba explicando y bueno, tenía la televisión media baja y no pude escuchar. Escuchan hablar, el parcial. La semana que viene, en el campus, ya pudiste entrar al campus, ¿no? ¿Lo probaste? Sí, sí, pude entrar. Bien, sí, porque si me decís el día del examen no puedo entrar, estamos en problema. Listo, te puedes entrar, ahí va a estar habilitado el parcial. A las 20 horas arreglamos, ¿no? Sí. Perfecto. Va a tener una duración ese parcial, 20 preguntas, cada pregunta vale 0,5, salvo que me ponga a cambiar algún tipo de pregunta el fin de semana y te diga, esta vale 1, esta vale medio, no sé. Una preguntita. Las preguntas son aleatorias, sí, espera que termino y después me pregunto. Las preguntas son aleatorias, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos un banco de preguntas amplio, ya sea para este parcial o para el que viene. 200 preguntas más o menos, le va a tocar a cada uno 20. Y sí las vamos dividiendo por temas, o sea, yo digo, bueno, para definición de esto, listo. A cada uno le va a tocar 2 o 3, y así voy armando la evaluación. Sí. Y no van a ir en orden. Vos vas a estar haciendo una pregunta de torneado, Gonzalo, Leandro va a estar haciendo una de fresado, Hernán puede estar haciendo una de taladrado, a Santiago le voy a estar preguntando algo de velocidad de corte de alta eficiencia, no sé. Le van a caer aleatoriamente y hay varias preguntas. La idea es que no le caigan a todos la misma pregunta al mismo tiempo también. Vas a tener un tiempo para responderla. El tiempo es amplio, porque las respuestas pueden ser o múltiple choice, sí. en las cuales puedes tener una correcta, 2 correctas, 3 correctas, 2 sí, 2 no, 1 sí, 3 no. No es un múltiple choice de 3 preguntas, siempre una más y bla, bla, bla. Y en función de eso, imagínate si hay 4 posibilidades y hay 2 respuestas que son las correctas. Y el punto ese vale 0,5, ¿no? Si vos respondés las 2 bien, es la totalidad de la pregunta de 0,5. Si respondés una bien y una mal, bueno, es 0,25. Y si no respondiste ninguna de las 2 que van, 0, ¿no? Está bien. No restan, obviamente, y no puedes volver para atrás. Ah, bueno. Y una consulta, para saber, para prepararme, ¿tengo que tener una cámara? Sí. Sí, tratá de conseguir una cámara. Bueno. Sí, y que no hay forma de que tengas la cámara y no podés, bueno, podemos llegar a hacer una sección, yo qué sé. A ver, mi idea es que rinda. No, después sí, no, para organizarme, pues tengo por ahí una computadora, ahora donde estoy no tengo cámara, y la otra sí, por eso. Bueno, fíjate si podés mejor. En el oral sí, porque el oral lo hablamos así. Está bien. Cara a cara, en el oral sí. Y después de las preguntas sería la parte práctica, ¿no? Dale, vamos a la parte práctica. Ruiz va a hacer 2 ejercicios y le va a mandar 2 ejercicios. Después, bueno, hay una forma de entrega que él le va a explicar, creo que lo tienen que escanear, bla, 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 y mandárselos. También van a tener tiempo para hacer eso. Mi idea es darle bastante tiempo para que hagan las preguntas, porque bueno, a ver, cuando uno las sabe son más fáciles de responder, ¿no? Las que son a desarrollar son de respuestas cortas. Por ejemplo, definime velocidad de corte en un torneado, y eso lo escribís en 15 palabras. Si la tenés clara. Sí. Si entras a agarrar el... y es difícil. Digo, media carilla por ahí. No, porque en cuanto si escribís media carilla seguramente hay algún concepto que no estás entendiendo, y en cuanto en vez de velocidad tangencial medidas angulares roja. Sí. Y claro, entonces no, porque si lo entendés el concepto lo definís rápido con propiedad. Después podemos hablar que por ahí alguno se confunde, ¿no? Que es un angular con una tangencial, que quinto año de ingeniería mecánica es complicado eso, pero bueno, estamos acá para que aprendan. La idea es que se lleven los conceptos y que aprendan. Y chao. Y después vamos a ver el oral.
que va a ser una semana después. Me preguntaron si iban a tener orden por grupo, cómo iba a ser con el oral. Bueno, vamos a tratar de darle la mayor cantidad de tiempo posible a cada persona. Reitero, el año pasado que aprendimos a hacer esto, ¿no? Que no lo teníamos en cuenta, no lo tuve en cuenta, de aceptar. Mi programa original de febrero jamás me imaginé que iba a haber una pandemia. Y entonces, y tampoco que iba a agregar exámenes orales, porque ¿qué hacía generalmente? Yo te tomo el examen de forma presencial, pero después no te entrego el parcial sin una devolución. Te hayas sacado un 9 o un 4. Siempre hablamos. Entonces, era para mí más fácil y ahí nomás te puedo preguntar, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué? Si tengo dudas en que apruebes o que no, veo en ese momento, ¿qué? Y si es un 9 también te pregunto, ¿y esto por qué? ¿Y esto que no? Y si es un 4 te explico y te digo, mira, esto no, por esto, porque la idea es que la próxima vez que te lo pregunte lo sepas. Pero el ejercicio de auditoría me llevó a que, si son muchos, preguntábamos por buena voluntad quién podía empezar a rendir antes de las 8 menos cuarto de la noche, porque eran un montón, y me ha pasado de arrancar 3, 4 de la tarde y después a las 11, y llamarlo de a uno, darle horario a cada uno a qué hora le iba a llamar, y bueno, no todo, siempre, yo estoy hablando del 5% generalmente, no, o no más del 10% del curso que se ha enojado porque por ahí estuvieron mucho tiempo esperando, dentro del horario de la cursada, o algunos que le hemos tomado después de las 11. Digamos, bueno, esto por más que quede grabado, ninguno se puso en lugar mío que estaba sentado acá a las 3 de la tarde, ¿no? Mío, de Damián y de Ruiz, y son las 11 de la noche y seguíamos tomando. Porque no encontramos otra posibilidad y porque yo hice una mala planificación. No me imaginé esto de pandemia. Supongo que con lo que planifiqué ahora va a estar bien. Y fíjate que después hay fechas de recuperación, que son después de las vacaciones, del primer parcial. Así lo cerramos, el primer parcial. Sí. Todo lo que voy a hacer por año, vuelvo a repetir, seguir perfectamente lo que dice el estatuto. Voy a tomar los 2 parciales con su posibilidad de recuperación dentro del ciclo lectivo, de los 2. Y si para mí el parcial es teoría, práctica y oral, la recuperación es teoría, práctica y oral. Así que ahí va a haber otro tiempo. Si te llega a ir mal, ya sea en la parte teórica o en la parte práctica, el oral no tiene mucho sentido, lo dejamos para después. No va a haber forma, porque igual va a estar mal. Entonces, pero ahí voy a saber realmente qué cantidad de gente voy a tener ese día. Bueno, perfecto. Voy a ver, el tiempo mínimo para evaluarlo va a ser el necesario para lo que dure la evaluación, y si no, después yo dispondré, voy a tratar de no modificar nada, lo que está ya tiene recuperación, pero eventualmente puedo agregar algún otro día. No te preocupes que van a tener tiempo para hablar y para pensar. Si vos tenés los conceptos claros, lo definís muy, muy rápidamente. Y concreto. Lo definís rápidamente, en 10 palabras. Si es concreto, te perdiste toda la explicación que dije más o menos que iba a tomar, pero esto que les va a quemar, que les va a quedar. A ver, lo mismo que le vamos a preguntar en la evaluación oral, con algunas cosas que cambiábamos, ¿no? Pero en general, si no me decís para qué usar la teoría de corte, porque me decís que necesitas sacar una fuerza de corte. ¿Y para qué? Y porque tenés que saber qué esfuerzo vas a tener, qué potencia vas a tener, porque no es lo mismo cortar un 1010 que un acero al cromo-níquel, ¿no? ¿Y cómo vas a calcular eso? Y bueno, vas a tener un coeficiente del material que te lo va a dar por unidad de superficie, por 1 milímetro de profundidad. Ese coeficiente varía, pero es una simplificación que hacemos para los cálculos. Y entonces, ¿qué vas a sacar después? Y te vas a ir al espesor de viruta. Bueno, y con eso, ¿qué vas a ir a calcular? Y vas a calcular una potencia. ¿Y con qué velocidad de corte vas a trabajar? ¿Cuál es el parámetro que tenés? La velocidad de corte. Bien, pues perfecto. ¿Y por qué es la limitante de la velocidad de corte no mecanizado? Por ejemplo. A ver, alguno que me conteste. La temperatura. Perfecto, muy bien, porque yo tengo que mantener una estabilidad estructural, mecánica y química de mi herramienta. En donde la perdí estoy listo. ¿Y qué me limita eso? La temperatura. De ahí la evaluación, todo lo que vimos en maquinabilidad, de lo que son las evaluaciones
de las herramientas de corte. ¿Y en qué zona más o menos te vas a manejar con la velocidad de corte? Y hay una zona de mecanizado que es de alta eficiencia. ¿Y entre qué está y qué está? Hay dos curvas. Bueno, velocidad de corte económica, la velocidad de máxima producción. ¿Y cuántos minutos más o menos calculan los fabricantes de herramientas internacionalmente para tener un parámetro fijo que tiene que durar una herramienta sobre 15 minutos. Perfecto. Entonces, si vos te manejás con esos parámetros, más o menos vas a estar adentro de esa velocidad de corte óptima. Después están los factores de corrección, ¿no? Que también los estuvimos viendo, y después de eso vas a tener que elegir una máquina. Sí, ¿no? Van a elegir una máquina. Sí. Bien. ¿Sabés leer los factores? Bueno, cuando vas al datasheet de la máquina, vos vas a tener curvas de par y potencia. La tenés que mirar y tenés que saber. Tenés que saber qué son esos factores de servicio que explicamos, las curvas de par y potencia, cómo leo el gráfico, es cómo lo interpreto. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué zona puedo trabajar? ¿En qué zona tengo que preguntar? ¿En qué zona sé cómo puedo trabajar? ¿Y cómo puedo trabajar? Y bueno, el factor de servicio es esto, que es lo que me va a indicar a mí, bla, bla, bla. Ese tipo de cosas. Obviamente que todos los parámetros, la definición de parámetros de mecanizado pueden ser en cualquiera de las operaciones de mecanizado que vimos, ¿no? No es que le tomamos a todos exactamente la misma pregunta, pero, y el tema es razonarlo. Si vos me decís pi por D por N sobre 1000, a mí no me dice absolutamente nada eso. Si vos me decís ya que es una velocidad tangencial, ahí me empieza a gustar un poco más, hablando de una velocidad de corte, ¿no? ¿Y aplicada en dónde? Y aplicada en este diámetro. Está bien, bien. ¿Y qué más? ¿Y en qué sentido? Y en el sentido que se va mecanizando metros por minuto, me da la unidad, de la definición es buena. Bien, si vamos a un fresado, vas a tener también esa velocidad tangencial, pero después también vas a tener un movimiento angular, ¿no? Del usillo. Bueno, hay cosas que tenés que ver, que están ahí, que es lo que te vamos a explicar. ¿Por qué entras con lo que es el movimiento de la mesa? Ese tipo de cosas. Ninguna fórmula de memoria no tiene ningún sentido. De hecho, si me repetís la fórmula varias veces, te voy a decir, bueno, pero ¿y qué significa? A mí lo que me interesa es que me digan qué significa eso. Que piensen cómo son los esfuerzos ahí, por qué estoy poniendo lo que estoy poniendo. ¿Qué esfuerzos estoy teniendo? ¿Cuáles son los esfuerzos más grandes que tengo? ¿Los axiales o los radiales? ¿Qué es lo que tengo que calcular? ¿Dónde me puedo parar? Che, no es tan difícil, no me dicen nada, no sé. Hay que estudiar, profe, hay que estudiar primero. Pero es conceptual, Santiago, porque te estoy diciendo que yo no sé cuáles van a ser el resto de los procesos que se van a inventar de mecanizado, ya sea de corte o lo que vengan, pero en todos vas a tener distintos tipos de esfuerzo. El radial siempre dijimos que era el problema. Bueno, sí, está bien, ¿y por qué el axial no? Depende cómo estés maquinando. Sí, también. De forma, claro, depende cómo estés maquinando, ¿no? Y vos me hablas de un torneado en un torno tiene claro. sostén axial, digamos. Claro, y en el radial solamente está la rigidez de la propia pieza. Porque hablamos de un torneado, en una especie de cilindrado, en un cono, que está bien. ¿Por qué? Porque el usillo te va a absorber todo el esfuerzo axial. Por el propio diseño de Beltec que tenemos nosotros de las máquinas, porque nosotros no podemos dar el lujo que haya nada de deformación en la máquina en sí. Por eso dijimos que cuando vaya a fallar, salvo que claves, rompas todo, ¿no? Porta herramienta, salvo que hagas un desastre, igual la máquina no se va a romper la herramienta y el portaherramienta. Vimos que el problema de falla, que la tenían la aislación de los motores eléctricos, por eso entramos en los factores de servicio y por eso hablamos de lo que es el equilibrio térmico en el factor de servicio constante. Uno, que es donde está diseñada la máquina para que disipe calor, para que disipe el mismo calor generado en el motor, que son las pérdidas del motor. Yo no sé si, bueno, si bien la materia del quinto año, esta materia no tiene correlatividad con lo que es electrotecnia y máquinas eléctricas. Creo que le subí un pequeño apunte que hay. Obviamente en electrotecnia lo van a ver mucho mejor. De motores en sí, para que vean a dónde íbamos. Pero cosas así, que son conceptuales. Desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Porque, a ver,
¿Qué ángulo tiene que tener la mecha? Bien, se la pueden enseñarle a afilar una mecha, no tiene ningún sentido, eso lo hace cualquiera. Que la velocidad de corte es 0 en el centro de la mecha, bueno, eso sí lo tienen que saber. Entonces, ¿cómo está cortando ahí? Por deformación plástica. ¿Y dónde tengo la velocidad de corte? En el extremo del filo, en la punta, donde tengo el esfuerzo tangencial. Ese tipo de cosas son conceptuales. Che, no se asusten ahora. Digo que cada vez quedamos menos, ¿viste? Pim, pim, pim. Voy a parar la grabación antes de que diga algo. Cualquier cosa pregunte. Eviten sábado y domingo y el día del parcial. Pero si tienen alguna duda puntual, pregunten. Bueno, gracias. Buenísimo, profe. Vale, espero que sirvan las filmaciones. Me quedó pendiente ver. Hay una compañera nuestra, no sé si de este curso o del curso de ayer, que me pasó un link de alguien que grabó las clases del año pasado. Lástima que no sabía. Y de ahí. Sí, es el miércoles, me parece. Ah, gracias, Macarena. Y de ahí yo quedé en que iba a revisar los videos, algo que no voy a hacer, pero si lo hago mañana o el sábado seguro. Que bueno, igual ustedes tienen entrada porque está ahí en el grupo. Y rescatar de ahí los 3 primeros de este año que no grabamos, que fue teoría de corte. Le agregué este año algunas cosas al de teoría de corte, bueno, maquinabilidad y la primera clase de torneado. Esos creo que están ahí, según lo que me dijeron, los tengo que buscar y tirarlos acá dentro del Drive si no tienen el otro link. Y esto lo voy a subir ahora como brochado. Así que bueno, si tienen dudas de cómo es el parcial o algo de todo lo que dije o quieren repasar algo para tener una definición rápida de lo que dije yo, después lo pueden ver. Yo lo que quiero es que lo aprendan. Básicamente eso. ¿Alguien más? No, profe. ¿Listo? ¿Te quedó claro, Gonzalo? Sí, sí, gracias. Dale, no, está bien, estamos para eso. Bueno, que tengan buen fin de semana, cuídense, se van a acordar de mí si tienen que estudiar, pero espero que se acuerden bien. Si la materia les deja algo, espero que se acuerden bien. ¿Qué van a hacer? Hay que estudiar, hay que estudiar. Que tengan un buen fin de semana, cuídense y nos estamos viendo el miércoles que viene. Conéctense -4, así arreglamos todo el tipo, viste, de comisiones, parciales, explicamos de vuelta. Dale. Cualquier cosa, manden alguna consulta. No le digo que voy a estar sábado domingo con el WhatsApp para contestar, pero en cuanto las vea, por ahí las contesto. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias, profe. Buen fin de semana. Hasta luego, buenas noches.